Ella cuidó de la abuela de un vagabundo sin saber la verdad. Él era un millonario disfrazado y se enamoró de ella. El amor nació entre mentiras, pero él no quiere perderla. Cuando ella lo descubra, huirá o entregará su corazón. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El viento frío de Ciudad de México cortaba a través del traje italiano de Mateo Domínguez mientras caminaba por los escombros de lo que algún día sería uno más de sus emprendimientos inmobiliarios. A los 36 años, ya había multiplicado varias veces la fortuna que heredó, pero aquella tarde sus pensamientos estaban distantes de los números en su cuenta bancaria. El terreno abandonado en el centro de la ciudad debería haberse transformado en un complejo comercial meses atrás, pero problemas con licencias y proveedores habían retrasado todo. Ahora, mientras inspeccionaba la propiedad para una reunión con nuevos inversionistas, algo llamó su atención. Un llanto, bajo, contenido, como si quien lo emitiera intentara esconderlo del mundo. Mateo dudó. Su chofer esperaba en el coche y tenía una videoconferencia importante en menos de una hora. Lo más sensato sería ignorarlo, llamar a seguridad, dejar que otros se encargaran de cualquier problema que hubiera allí. Era así como siempre hacía, delegando, manteniendo distancia, protegiéndose. Pero algo en aquel llanto le hizo cambiar de dirección. Siguiendo el sonido, contorneó una columna de concreto y entonces se detuvo, atónito con la escena frente a él. Una niña pequeña, no más de 5 años, estaba encogida contra la pared. Su vestido, que algún día debió haber sido rosa, estaba sucio y rasgado. En sus manos pequeñas y temblorosas sostenía una muñeca de trapo a la que le faltaba un brazo. A su lado, una mujer yacía caída, su cuerpo delgado y pálido apenas moviéndose. «Dios mío», Mateo murmuró acercándose cautelosamente. La niña levantó los ojos hacia él, ojos grandes, oscuros, cargados de un miedo que ningún niño debería conocer. La mujer, presumiblemente la madre, respiraba con dificultad. Sus labios estaban morados, y cuando Mateo se arrodilló a su lado notó que estaba helada. «Señora, aguante, voy a llamar por ayuda», dijo ya tomando su celular. Pero la mano de ella, sorprendentemente fuerte, agarró su muñeca. «No», susurró, su voz casi inaudible. «Por favor, no dejes que ella vuelva allá». «¿Volver a dónde?» «Señora, necesita un médico», Mateo insistió, pero los ojos de la mujer ya estaban perdiendo el foco. «Promételo», imploró, sus palabras entrecortadas por la respiración difícil. «Promete que vas a protegerla». Mateo miró a la niña, que observaba todo en silencio, como si aquella escena fuera algo con lo que ya estuviera terriblemente familiarizada. Un nudo se formó en su garganta. «Lo prometo», dijo, sin pensar en las implicaciones de sus palabras. En el momento siguiente, sintió la mano de la mujer relajarse en su muñeca. Se había ido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo permaneció allí, arrodillado en el concreto frío, su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Debería llamar a la policía, por supuesto. Debería contactar a las autoridades, dejar que el sistema se encargara de la situación. Era el procedimiento correcto, lógico, seguro. Pero cuando se levantó, sintió un tirón en su saco. La niña se había acercado sin que él lo notara, sus pequeños dedos agarrados a la tela cara como si su vida dependiera de ello. No dijo nada, no lloró, no hizo ningún sonido. Solo lo miró con aquellos ojos que parecían cargar el peso del mundo. Fue en ese momento que Mateo Domínguez, el hombre que construyó su reputación tomando decisiones frías y calculadas, hizo algo completamente irracional. Tomó a la niña en brazos, la envolvió en su abrigo y caminó rápidamente hacia el coche, dejando atrás el cuerpo de la mujer que acababa de confiarle su mayor tesoro. «¿Señor?», su chofer cuestionó, claramente confundido con la escena. «Hospital», Mateo ordenó, su voz no admitía cuestionamientos. «El más cercano».
Durante todo el trayecto, la niña no emitió un solo sonido. Se mantuvo perfectamente inmóvil, como si intentara hacerse invisible. La única indicación de que estaba consciente era el agarre firme con que sostenía su muñeca mutilada. En el hospital, las preguntas comenzaron. ¿Quién era la niña? ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde estaba? ¿Su madre? Mateo no tenía respuestas. Todo lo que sabía era que no podía, no quería, romper la promesa que le había hecho a una mujer moribunda. Ella quedará bajo mi responsabilidad hasta que resolvamos la situación, declaró, usando el tono que reservaba para sus negociaciones más importantes, el tono que decía que la discusión no era una opción. Las horas siguientes fueron un borrón de exámenes, papeleo y llamadas telefónicas. Mateo canceló todos sus compromisos, algo que jamás había hecho antes. Su celular, no, paraba de sonar, pero ignoró todas las llamadas. Ya era de noche cuando finalmente recibió autorización para llevar a la niña. Los médicos habían confirmado que, a pesar de algunos signos de desnutrición y agotamiento, físicamente estaba bien. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó gentilmente mientras la ayudaba a acomodarse en el asiento trasero del coche. Por un largo momento, ella solo lo miró, como si evaluara si podía confiar en él. Entonces, en un susurro casi inaudible, «Valentina, Valentina», repitió sintiendo el peso de aquel nombre, de aquella responsabilidad. «Yo soy Mateo y voy a cuidar de ti». Mientras el coche atravesaba la ciudad iluminada, Mateo miró a la pequeña figura a su lado y sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. No el tipo de miedo que sentía al cerrar un negocio arriesgado o al enfrentar a un competidor agresivo. Era un miedo más profundo, más visceral. Miedo de fallarle a aquella niña que el destino había puesto en su camino. Miedo de no ser capaz de cumplir la promesa que había hecho. Y sobre todo, miedo de lo que significaban las últimas palabras de aquella mujer. No dejes que ella vuelva allá. ¿A dónde y por qué? El penthouse de Mateo, un apartamento de 400 metros cuadrados en la colonia más exclusiva de Ciudad de México, nunca había parecido tan vacío y al mismo tiempo tan intimidante. Valentina permanecía pegada a él, como una pequeña sombra, silenciosa, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle del ambiente desconocido. «Debes tener hambre», dijo, dándose cuenta de que no tenía idea de lo que comían los niños de 5 años. Su refrigerador, normalmente abastecido por el servicio de alimentación que contrataba, estaba prácticamente vacío. Raramente comía en casa. Valentina no respondió, pero su estómago gruñó audiblemente. Mateo tomó el teléfono. Listo, para pedir comida, cuando notó cómo ella se encogió al sonido del aparato. «Está todo bien», le aseguró bajando el celular. ¿Qué tal si te preparo algo yo mismo?» Fue hasta la cocina impecable, donde cacerolas carísimas nunca habían sido usadas, y abrió armarios hasta encontrar un paquete de pasta. Logró preparar algo simple, sorprendiéndose a sí mismo en el proceso. Valentina comió despacio, metódicamente, como si estuviera acostumbrada a hacer que cada comida durara lo máximo posible. No derramó ni una sola gota, no hizo ningún desorden. Era un comportamiento perturbadoramente adulto para una niña tan pequeña. Después de la cena improvisada, vino el siguiente desafío. ¿Dónde dormiría ella? El apartamento tenía 3 suites, todas decoradas con un minimalismo elegante que de repente parecía frío y hostil. «Puedes quedarte con esta habitación», dijo, conduciéndola a la habitación más cercana a la suya. «El baño está allí, y yo estaré justo al lado si necesitas cualquier cosa». Valentina entró en la habitación cautelosamente, aún aferrada a su muñeca. Se detuvo en medio del ambiente espacioso, pareciendo aún más pequeña en contraste con los muebles modernos. ¿Quieres que deje la luz encendida?», Mateo preguntó, sintiéndose completamente despreparado para la situación. Ella asintió levemente, subiendo a la cama king size con una agilidad que sugería práctica en moverse en espacios no hechos para ella. Mateo dudó en la puerta. «Buenas noches, Valentina».
dijo suavemente. Fue solo después de que se retiró a su propia habitación que se dio cuenta de que ella no había dicho una sola palabra desde que pronunció su nombre en el coche. El sueño no llegó. Acostado, en su cama, Mateo repasaba los eventos del día, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Necesitaba un plan. Necesitaba descubrir quién era aquella mujer, de dónde venía, qué había pasado. Alrededor de las 3 de la mañana, un sonido lo despertó de sus pensamientos. Un llanto contenido, casi silencioso, viniendo de la habitación de al lado. Se levantó inmediatamente, pero al acercarse a la puerta de la habitación de Valentina, el llanto cesó, sustituido por una respiración controlada, como si ella estuviera fingiendo dormir. Su corazón se encogió. ¿Cuánto tiempo había pasado aquella niña llorando sola en la oscuridad, forzándose a permanecer en silencio? A la mañana siguiente, Mateo despertó con el sonido de su celular. Decenas de mensajes y llamadas perdidas exigían su atención. La realidad del mundo exterior comenzaba a imponerse. Encontró a Valentina exactamente donde la había dejado, sentada en la cama, perfectamente inmóvil. Parecía no haber dormido nada. «Buenos días», intentó, recibiendo solo una mirada en 1900 en respuesta. «Necesito hacer algunas llamadas, pero después podemos comprar algunas cosas para ti. Ropa, juguetes». Al mencionar juguetes, notó cómo ella apretó más fuerte su muñeca rota. Era la única cosa que tenía. Se dio cuenta. El único vínculo con su vida anterior, con su madre. Las horas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Entre llamadas urgentes y correos electrónicos que no podían esperar, Mateo trataba de organizar los próximos pasos. Necesitaba ayuda, alguien que supiera cuidar de niños, alguien que pudiera investigar discretamente el pasado de 1906, la madre de Valentina. Pero cuando su secretaria llegó, trayendo una pila de documentos que necesitaban su firma inmediata, algo extraño sucedió. Valentina, que hasta entonces había permanecido absolutamente quieta, comenzó a temblar. Sus ojos se agrandaron en puro terror al ver a la mujer de traje entrar en el apartamento. ¿Valentina?, Mateo llamó preocupado. Pero ella ya había corrido hacia la habitación, cerrando la puerta con fuerza. «Señor Domínguez», su secretaria comenzó, claramente confundida con la situación. «Los inversionistas están esperando una respuesta sobre el proyecto del centro comercial, y hay rumores en el mercado sobre su ausencia en la reunión de ayer». «Cancele todo», ordenó sorprendiéndose a sí mismo. «Cancele mi agenda por el resto de la semana». «Pero señor, la cotización de las acciones...» «Dije cancele todo», repitió. Su tono no dejaba margen para discusión. Después de que la secretaria se fue, Mateo fue hasta la habitación donde Valentina se había escondido. La encontró encogida en la esquina más distante de la puerta, abrazada a la muñeca, temblando violentamente. «Ya se fue», dijo suavemente. «Nadie va a hacerte daño, Valentina. Le prometí a tu madre que te protegería. ¿Recuerdas?». Lentamente, muy lentamente, ella levantó los ojos hacia él, y entonces, por primera vez desde que la encontró, habló por voluntad propia. Ella se parecía a ellos. La frase, dicha en un susurro casi inaudible, hizo que la sangre de Mateo se helara. Ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué habían hecho? ¿Para dejar a una niña en tal estado de terror? En aquel momento, mirando a aquella pequeña figura traumatizada, Mateo tomó una decisión. Sus negocios, su fortuna, su reputación, nada de eso importaba más que descubrir la verdad y mantener a Valentina segura. Lo que él no sabía era que esa decisión sería apenas el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje que lo forzaría a cuestionar todo en lo que creía y lo pondría en ruta de colisión con fuerzas que aún no comprendía. Porque algunas promesas, una vez hechas, no pueden ser rotas, aunque cumplirlas signifique perderlo todo. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña en el apartamento de Mateo. Había transformado el escritorio en su centro de operaciones temporal,
trabajando desde casa para no dejar a Valentina sola. La niña continuaba extremadamente silenciosa, pero poco a poco comenzaba a mostrar pequeñas señales de confianza. En una mañana particularmente tensa, mientras trataba de lidiar con una crisis en una de sus empresas por teléfono, Mateo notó que Valentina lo observaba con una intensidad perturbadora. Estaba sentada en el suelo de la sala, su muñeca rota en el regazo, sus ojos oscuros fijos en él como si tratara de descifrar algo. «No, eso es inaceptable», decía al teléfono, su voz controlada pero firme. «Los permisos estaban en orden. Ustedes mismos los verificaron. ¿Cómo que ahora hay irregularidades?». Valentina continuaba observando, y había algo en su mirada que lo incomodaba profundamente. Era como si ella entendiera exactamente lo que estaba pasando, como si supiera más de lo que debería. Después de colgar el teléfono, frustrado con otro contratiempo inexplicable en sus negocios, Mateo se sentó en el suelo junto a ella. Era algo que jamás habría hecho antes, sentarse en el suelo con su traje italiano hecho a medida. Pero muchas cosas habían cambiado en los últimos días. «¿Quieres contarme algo, Valentina?», la preguntó suavemente. Ella bajó los ojos hacia la muñeca, sus pequeños dedos arreglando obsesivamente el vestido gastado del juguete. «Ellos siempre hacen eso», susurró, tan bajo que casi no la escuchó. «¿Ellos quiénes, Valentina? ¿Quiénes?». «Son esas personas», pero ella se cerró nuevamente, como una concha protegiéndose del mundo exterior. Mateo había aprendido que presionarla solo la hacía retraerse más. Aquella tarde, mientras Valentina dormitaba en el sofá, algo raro, ya que parecía luchar contra el sueño como si temiera dormir, Mateo recibió una llamada de su investigador. «Privado». «Señor Domínguez», la voz del otro lado de la línea sonaba preocupada. «Hay algo muy extraño en este caso. La mujer que usted describió es como si no existiera». «¿Cómo que no existía?». «Todo el mundo existe en algún registro. Ese es el punto, señor. No hay nada, ningún certificado de nacimiento correspondiendo a la descripción física, ningún documento de identidad, ningún registro escolar o médico. Es como si alguien hubiera borrado completamente su existencia». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina. «¿Y la niña?». «Tampoco encontré nada. Ningún registro de nacimiento a nombre de Valentina con sus características en los últimos 7 años». El silencio que siguió fue pesado. ¿Cómo era posible que madre e hija no existieran oficialmente? «Hay una cosa más», el investigador continuó vacilante. «El cuerpo desapareció». «¿Qué?». «Cuando fuimos a verificar en la morgue, no había registro de entrada. Es como si nunca hubiera estado allí». Mateo miró a Valentina durmiendo, su rostro por primera vez relajado en el sueño. ¿Quién era aquella niña? ¿Quién era su madre? ¿Y qué tipo de personas tenían poder suficiente para hacer desaparecer cuerpos y registros? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido estridente del interfono. Valentina despertó instantáneamente, sus ojos desorbitados de miedo. «Señor Domínguez», la voz del portero sonaba tensa. «Hay 2 personas aquí. Dicen que son del DIF». Mateo sintió su corazón acelerarse. Él no había registrado oficialmente la presencia de Valentina. Sabía que debía hacerlo, pero algo le hacía postergar esa decisión. ¿Cómo el DIF sabía sobre ella? «Diga que no estoy», respondió, pero fue interrumpido por una voz femenina, autoritaria, que tomó el interfono. «Señor Domínguez, tenemos información sobre una menor en situación irregular bajo su custodia. Si no nos recibe ahora, volveremos con una orden judicial y la policía». Valentina comenzó a temblar violentamente. En segundos, estaba agarrada a la pierna de Mateo, su pequeño cuerpo sacudiendo en pánico silencioso. «Por favor», susurró, sus primeras palabras en 2 días. «No dejes que me lleven». Mateo se arrodilló quedando a su altura. «Nadie va a llevarte, Valentina. Lo prometí, ¿recuerdas?». Pero cuando se levantó para responder al interfono, notó algo que hizo que su sangre se helara. A través de la ventana de la sala, vio un coche negro estacionado al otro lado de la calle.
No era un coche oficial del DIF, y había 2 hombres más dentro de él observando su edificio. «Señor Domínguez», la voz en el interfono insistió, «estamos esperando su respuesta». Mateo miró a Valentina, al coche sospechoso, a su celular, donde la conversación con el investigador aún estaba en la pantalla. En segundos necesitaba tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Si recibía a las personas del DIF, estaría haciendo lo legalmente correcto. Era el procedimiento adecuado, el camino oficial para regularizar la situación de Valentina. Pero algo en su instinto gritaba que aquello era una trampa, que en el momento en que abriera aquella puerta, perdería a Valentina para siempre. Había una promesa que necesitaba cumplir. «Valentina», llamó suavemente, ya tomando las llaves del coche de reserva del cajón, el coche que ni su chofer sabía que tenía. «¿Confías en mí?». La niña asintió, sus ojos nunca dejándolos de él. «Entonces toma tu muñeca. Vamos a dar un paseo». La decisión de Mateo de dejar su apartamento aquella tarde cambió el curso de todo. En cuestión de minutos, su vida, organizada y previsible, se transformó en algo que apenas reconocía. Conduciendo por las calles de Ciudad de México con Valentina en el asiento trasero, trataba de mantener la calma mientras su celular sonaba incesantemente. Llamadas de su abogado, de sus socios, incluso de periodistas. Aparentemente su ausencia prolongada ya estaba generando especulaciones en el mercado. «¿A dónde vamos?», Valentina preguntó bajito, su voz casi perdida en el ruido del tráfico. «Un lugar seguro», respondió, aunque no sabía exactamente dónde sería ese lugar. Fue entonces que su celular sonó una vez más. Era un número que no reconocía, pero algo le hizo atender. Mateo, una voz femenina, familiar, pero que no conseguía identificar inmediatamente. «Sé que estás con la niña. Necesito que te encuentres conmigo». «¿Quién es?». «Alguien que conocía a la madre de ella. Alguien que puede ayudar, pero tiene que ser ahora». Mateo dudó mirando por el retrovisor a Valentina. La niña se había encogido en el asiento, abrazada a su muñeca, pero sus ojos estaban alertas, observando cada movimiento suyo. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». La mujer en el teléfono suspiró. «Porque sé por qué ella sostiene esa muñeca como si su vida dependiera de ello. Sé que le falta un brazo, y sé que dentro de ese brazo había algo que la madre quería proteger a toda costa». Mateo casi frena el coche en medio de la calle. La muñeca. Nunca había mencionado la muñeca a nadie. «Encuéntrame en el Parque Chapultepec», la mujer continuó, «cerca del lago en 20 minutos». La llamada se cortó. Mateo miró nuevamente a Valentina por el retrovisor. «Valentina», llamó suavemente, «tu muñeca, ¿tiene algo dentro?». La niña apretó más el juguete contra su pecho, pero asintió levemente. «¿Tu madre puso algo allí?». Otro asentimiento, afirmativo. «¿Sabes qué es?». Ella negó con la cabeza. Pero ella dijo que era importante, que no podía dejar que nadie lo tomara. El corazón de Mateo latía fuerte mientras maniobraba el coche en dirección al parque. Parte de él decía que era una locura confiar en una extraña, pero otra parte sabía que se estaba quedando sin opciones. El Parque Chapultepec estaba relativamente vacío aquella tarde nublada. Mateo estacionó el coche donde podía mantener una buena visión del área alrededor y tomó a Valentina en brazos. Ella no protestó, solo se aferró a él como había hecho desde el primer día. Fue entonces que la vio. Una mujer estaba sentada en una banca cerca del lago alimentando palomas. Parecía tener cerca de 50 años, cabello gris recogido en un moño simple. Podría ser cualquier señora disfrutando una tarde en el parque. Pero cuando ella levantó los ojos y los vio, Mateo notó que había algo diferente en ella, algo en su mirada que hablaba de experiencias que la mayoría de las personas nunca tendría. «Carmen», Valentina susurró sorprendiendo a Mateo. Era la primera vez que demostraba reconocer a alguien. La mujer, Carmen, sonrió tristemente. «Hola, pequeña, te extrañé». Mateo permaneció de pie, aún sosteniendo a Valentina. «¿Conocías a su madre?».
Elena era como una hija para mí, Carmen respondió, sus ojos humedeciéndose. La ayudé cuando huyó por primera vez embarazada y aterrorizada. La escondí por todo el tiempo que pude. ¿Huyó de quién?, Mateo preguntó, sentándose en la banca, pero manteniendo a Valentina cerca. Carmen miró alrededor antes de responder, como si verificara si estaban siendo observados. De personas poderosas, Mateo. Personas que hacen que otras personas desaparezcan sin dejar rastros. Un escalofrío recorrió la espina de Mateo. El cuerpo de ella. Ya fue removido, lo sé. Son muy eficientes borrando evidencias. Carmen suspiró profundamente. Elena sabía que ellos la encontrarían eventualmente. Por eso preparó todo. Dejó pistas, evidencias. En la muñeca, Mateo completó. Carmen asintió. Elena era más astuta de lo que ellos imaginaban. Ella. Pero antes de que pudiera terminar, su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron, enfocando algo detrás de Mateo. Nos encontraron, susurró. Toma a la niña y corre. Ahora. Mateo se giró y vio. 3 hombres de traje se acercaban rápidamente, sus manos dentro de los sacos de una manera que no dejaba dudas sobre sus intenciones. «Ve», Carmen gritó levantándose. «Yo los retraso». Sin pensarlo 2 veces, Mateo apretó a Valentina en sus brazos y corrió. El sonido de los pasos detrás de él se acercaba más urgente. Valentina estaba en silencio absoluto en sus brazos, como si hubiera practicado esto antes, como si supiera exactamente qué hacer cuando estaba siendo perseguida. Y fue ese pensamiento, la idea de que una niña de 5 años sabía cómo comportarse durante una persecución, lo que hizo que la ira creciera dentro de Mateo. ¿Qué tipo de personas transformaban la vida de una niña en esto? Corrió entre los árboles, su respiración pesada, sus brazos doliendo por el esfuerzo de cargar a Valentina. Pero no iba a parar, no iba a rendirse, porque ahora comenzaba a entender el verdadero significado de la promesa que había hecho. La noche había caído sobre Ciudad de México cuando Mateo finalmente detuvo el coche frente a un hotel sencillo en la periferia de la ciudad. Su espalda dolía del esfuerzo de la huida, y su mente no paraba de revivir los eventos en el parque. Carmen se había quedado atrás, y él no sabía si estaba bien. Valentina dormía en el asiento trasero, aún aferrada a su muñeca. Durante toda la huida, no había llorado, no había hecho ningún sonido. Era como si supiera exactamente qué hacer en situaciones como aquella, un pensamiento que partía el corazón de Mateo. El hotel era el tipo de lugar que jamás habría considerado en su vida anterior, sin lujo, sin servicios, apenas lo básico, pero era exactamente por eso que era perfecto. Nadie buscaría al poderoso empresario Mateo Domínguez en un establecimiento como aquel. Valentina, llamó suavemente despertándola. Necesitamos bajar ahora. Ella abrió los ojos inmediatamente, completamente alerta. Otro comportamiento que una niña de 5 años no debería tener. En la habitación pequeña y simple, Mateo cerró todas las cortinas antes de sentarse en la única silla disponible. Valentina se acomodó en la cama, sus ojos nunca dejándolos de él. «Necesitamos mirar lo que hay dentro de la muñeca», dijo gentilmente. Por un momento pareció que ella iba a negarse. Sus pequeños brazos apretaron más el juguete y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo que era importante», susurró. «Lo sé, querida, y es por eso que necesitamos verlo, para entender cómo ayudarte, para cumplir lo que le prometí a tu madre». Lentamente, muy lentamente, Valentina extendió la muñeca hacia él. Con cuidado, Mateo examinó el lugar donde el brazo había sido arrancado. Dentro del tejido rasgado había algo, una pequeña memoria USB. «¿Tu madre hablaba de esto?», preguntó, mostrando el objeto a Valentina. Ella negó con la cabeza. Ella solo decía que no podía perder la muñeca, que era importante. Mateo miró la memoria USB en su mano, consciente de que aquel pequeño objeto probablemente contenía las respuestas que buscaba, pero también consciente de que esas respuestas podrían ser peligrosas. Su laptop estaba en la mochila que había preparado apresuradamente
antes de dejar el apartamento. Con las manos temblando levemente, insertó la memoria USB. Había solo un archivo, un video. Mateo dudó antes de hacer clic, mirando a Valentina, que observaba todo en silencio. «Cariño, ¿por qué no tomas un baño mientras veo esto? ¡Ay! Toallas limpias en el baño». Para su sorpresa, Valentina obedeció sin protestar. Cuando oyó la ducha encenderse, Mateo abrió el video. El rostro de Elena, la madre de Valentina, llenó la pantalla. Estaba más saludable que cuando él la encontró, pero sus ojos ya cargaban el mismo miedo. «Si estás viendo esto», comenzó, su voz temblorosa, «significa que me encontraron. Significa que no logré proteger a mi hija como debería». Hizo una pausa respirando profundo. «Trabajé como contadora para un grupo de empresas fantasma. Al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Cuando entendí la verdadera naturaleza de los negocios, ya era demasiado tarde. Ellos no dejan que nadie salga». Mateo sintió su corazón acelerarse. El video continuaba. «Descubrí cosas que no debía. Documentos, transacciones, nombres, personas poderosas involucradas en... Dios, ni siquiera puedo decirlo. Cuando quedé embarazada supe que tenía que salir. No podía dejar que mi hija creciera en ese ambiente». Lágrimas corrían por el rostro de Elena en el video. «Pero ellos no dejan que nadie se vaya. Nadie. Huí embarazada, con la ayuda de Carmen. Pasé los últimos 5 años escondiéndome, cambiando de ciudad, siempre corriendo. Valentina nunca tuvo una vida normal por mi culpa». Limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «En esta memoria están todas las pruebas, nombres, fechas, valores, documentos. Todo lo que logré reunir está aquí. Es mi seguro de vida, o lo era. Si estás viendo esto, significa que no funcionó». Mateo pausó el video, su mente dando vueltas. Aquello era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de proteger a una niña. Se trataba de un esquema que personas poderosas matarían para mantener en secreto. El sonido de la ducha se había detenido. Valentina salió del baño usando una de las camisetas de él como pijama. Parecía aún más pequeña así. «¿Viste a mamá?», preguntó bajito, notando la laptop abierta. Mateo cerró la computadora rápidamente. «Sí, querida, la vi». Valentina subió a la cama, su cabello aún mojado. Estaba triste. «Un poco», respondió honestamente. «Pero ¿sabes qué más? Estaba valiente, muy valiente como tú». La niña recostó la cabeza en la almohada, aún sosteniendo su muñeca ahora sin la memoria USB. «Mateo», llamó su voz somnolienta, «¿tú también te vas a ir?». La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas personas había perdido ya aquella niña? ¿Cuántas veces tuvo que empezar de nuevo, esconderse, huir? «No». «Valentina», respondió sentándose en el borde de la cama, «no voy a ir a ninguna parte. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti, ¿recuerdas? Y yo siempre cumplo mis promesas». Ella lo miró por un largo momento, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Entonces, por primera vez desde que la conoció, Valentina sonrió. Fue pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Y en ese momento, mientras observaba a aquella niña finalmente dormirse con un vestigio de sonrisa en los labios, Mateo supo que su vida nunca más sería la misma. Porque ahora tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. Mateo, acostumbrado al lujo y confort, ahora se veía saltando de hotel en hotel, siempre eligiendo establecimientos modestos donde su rostro no sería reconocido. Su celular estaba apagado y solo lo encendía brevemente para verificar mensajes usando números desechables. Lo que vio no lo sorprendió. Sus empresas estaban en caos. Los titulares especulaban sobre su desaparición repentina. Había rumores de problemas financieros, de investigaciones, de escándalos. Su fortuna, construida a lo largo de años, estaba desmoronándose en cuestión de días. Pero lo que más le preocupaba eran las otras noticias. Pequeñas notas sobre una investigación del DIF sobre secuestro de un menor, sobre una mujer no identificada encontrada muerta,
sobre una asistente social desaparecida después de una visita al parque. Carmen. No tenía noticias de ella desde aquella tarde en Chapultepec. «¿Estás preocupado?», Valentina dijo durante el desayuno en otro hotel simple. No era una pregunta. Mateo la miró, sorprendido. En los últimos días, Valentina había comenzado a hablar más, aunque todavía era extremadamente selectiva con sus palabras. «Un poco», admitió. Había aprendido que mentirle era inútil. De alguna manera, ella siempre sabía. «¿Es por el dinero?». Casi se atragantó con su café. «¿Cómo? ¿Sabes sobre eso?». Valentina se encogió de hombros jugando con su pan. «Te escuché hablando por teléfono ayer y vi los números en tu computadora». Mateo frunció el ceño. «¿Entiendes de números?». «Mamá me enseñó», respondió simplemente. Ella decía que necesitaba ser inteligente, que el conocimiento era poder. Una vez más, Mateo sintió que su corazón se encogía. ¿Qué tipo de vida era esa, donde una niña de 5 años necesitaba entender de finanzas como estrategia de supervivencia? «No es solo el dinero», dijo finalmente. «Estoy preocupado por ti, por tu seguridad». Valentina lo miró con aquellos ojos demasiado viejos para su edad. «Ellos no van a dejar de buscar, ¿sabes?». «Lo sé, pero tampoco voy a dejar de protegerte». Fue entonces que algo extraño sucedió. Valentina se levantó de su silla, caminó hasta él y por primera vez lo abrazó. Fue un abrazo vacilante, como si no estuviera acostumbrada al gesto, pero fue genuino. «Mamá decía que a veces necesitamos perderlo todo para ganar algo mejor», susurró contra su hombro. Mateo sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo una niña tan pequeña podía ser tan sabia? El momento fue interrumpido por golpes en la puerta. Inmediatamente, Valentina se alejó, sus ojos abiertos de miedo. «Servicio de habitación». A una voz femenina llamó. «No pedimos nada», Mateo respondió ya tomando a Valentina en brazos y dirigiéndose hacia la puerta trasera. Siempre pedía habitaciones con 2 salidas. «Señor Domínguez», la voz continuó, más baja ahora. «Soy amiga de Carmen. Ella me envió». Mateo se detuvo. Valentina en sus brazos estaba tensa pero no en pánico. Y él había aprendido a confiar en los instintos de ella. «Pruébalo», exigió a través de la puerta. «La muñeca», la voz respondió. «La memoria USB estaba en el brazo izquierdo. Carmen me dijo que ya la encontraste». Mateo miró a Valentina, quien asintió levemente. Con cuidado abrió la puerta. La mujer del otro lado parecía tener cerca de 40 años, cabello castaño corto, ropa sencilla. Nada en ella llamaba la atención. Lo que Mateo estaba aprendiendo generalmente era intencional. «Mi nombre es Lucía», dijo, entrando rápidamente y cerrando la puerta. «Carmen está a salvo, pero no puede moverse ahora. Me envió para ayudarlos». «¿Qué le pasó?», Mateo preguntó aún sosteniendo a Valentina. «Está recuperándose. Lo importante es que logró despistarlos aquel día, pero ahora están aún más determinados». Lucía miró a Valentina con una sonrisa triste. «Ellos saben sobre la memoria USB». Mateo sintió que su sangre se helaba. «¿Cómo?». «Alguien está filtrando información, alguien cercano a ti». La mente de Mateo comenzó a girar. ¿Quién podría ser? ¿Su secretaria? ¿Su chofer? ¿Su abogado? «No podemos confiar en nadie», Valentina dijo bajito, y Mateo se dio cuenta de que ella probablemente ya sabía esto desde hace mucho tiempo. «No en muchas personas», Lucía concordó, «pero pueden confiar en mí. Y tengo un lugar seguro para ustedes». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», Mateo preguntó. Lucía sonrió tristemente. «Porque yo también perdí a alguien por culpa de ellos, mi hermana. Trabajaba con Elena». Valentina se movió en los brazos de Mateo, mirando intensamente a Lucía. «¿La tía Raquel?». Lucía asintió, sus ojos humedeciéndose. «Sí, pequeña, tu madre y mi hermana eran amigas. Intentaron salir juntas, pero…». No completó la frase. No era necesario. «¿El lugar es seguro?», Mateo preguntó, ya sabiendo que no tenían muchas opciones.
lo más seguro posible, y desde allí podemos empezar a actuar, porque sabes que no puedes huir para siempre, ¿verdad? Mateo miró a Valentina aún en sus brazos. No podían huir para siempre. En algún momento tendrían que detenerse y enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero cuando miró nuevamente a Lucía, había una nueva determinación en sus ojos. No estamos huyendo, dijo firmemente. Nos estamos preparando. Porque ahora, entendía, no se trataba solo de proteger a Valentina, se trataba de garantizar que ella pudiera tener una vida normal, sin miedo, sin necesidad de esconderse. Y para eso necesitarían enfrentar a quienes la perseguían, aunque eso significara arriesgarlo todo. El lugar seguro que Lucía mencionó era una pequeña finca en las afueras de Ciudad de México. La casa simple de 2 habitaciones quedaba escondida entre árboles, lejos del camino principal. Para Mateo, acostumbrado a penthouses lujosos y hoteles 5 estrellas, debería parecer un declive. Pero cuando vio la sonrisa de Valentina al descubrir un columpio viejo en el patio, supo que estaban en el lugar correcto. Nadie conoce este lugar, Lucía explicó mientras preparaba un café en la cocina modesta. Era de mi abuela. Mantuve la propiedad a nombre de un prestanombres por precaución. Mateo observaba a Valentina por la ventana. Estaba en el columpio, aún sosteniendo su muñeca, pero había algo diferente en su postura, una ligereza que nunca había visto antes. Necesitamos hablar sobre la memoria USB, Lucía dijo, su voz seria. Sobre lo que encontraste en ella. Mateo suspiró sentándose a la mesa de la cocina. Documentos, muchos documentos, transacciones financieras, nombres, fechas. Elena era meticulosa en sus registros. ¿Y entendiste lo que significan? Algunos sí. Son esquemas de lavado de dinero, principalmente. Empresas fantasma, contratos inflados, facturas falsas. Pero hay más, ¿no es así? Lucía asintió gravemente. Mucho más. Elena descubrió algo que va más allá del simple desvío de dinero. Algo que explica por qué están tan determinados a recuperar esa información. ¿Qué exactamente? Antes de que Lucía pudiera responder, un ruido proveniente del patio los hizo levantarse. Valentina se había caído del columpio. Mateo corrió hacia afuera, su corazón acelerado. Encontró a Valentina sentada en el pasto, sosteniendo su rodilla raspada. Pero lo que más le impresionó fue que estaba llorando. Era la primera vez que la veía llorar abiertamente. «Oye, está bien», dijo suavemente, arrodillándose junto a ella. «Déjame ver eso». Para su sorpresa, Valentina no retrocedió cuando él examinó la herida. Al contrario, se inclinó más cerca de él. «Duele», admitió entre sollozos. «Lo sé, cariño. Vamos a limpiar esto, ¿de acuerdo?» Mientras cuidaba la rodilla de Valentina en la cocina, aplicando antiséptico y una curita que Lucía proporcionó, Mateo se dio cuenta de algo importante. Aquella era la primera vez que Valentina actuaba como una niña normal, llorando por una herida, permitiendo ser consolada, no tratando de ser fuerte todo el tiempo. «¿Sabes?», dijo mientras pegaba la curita colorida. «Cuando yo era pequeño, siempre que me lastimaba, mi madre daba un beso en la herida. Decía que ayudaba a sanar más rápido». Valentina lo miró curiosamente. «¿De verdad?». «Bueno, en realidad es solo una historia tonta que los padres cuentan a sus hijos», admitió, «pero a veces solo el cariño ya ayuda a que duela menos». Para su sorpresa, Valentina extendió la rodilla herida en su dirección. Mateo entendió el pedido silencioso y depositó un beso suave sobre la curita. «¿Mejor?», preguntó. Valentina asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Mejor». Lucía, que observaba la escena en silencio, carraspeó para llamar la atención de Mateo. «¿Por qué no vas a jugar un poco más, Valentina? Pero esta vez ten cuidado, ¿ok?». Valentina miró a Mateo como si pidiera permiso. Cuando él asintió, ella bajó de la silla y volvió al patio, cojeando levemente. «Eres bueno con ella», Lucía comentó cuando quedaron solos. «Estoy intentando», Mateo respondió, sus ojos aún en la dirección por donde Valentina había salido. «Pero a veces me siento completamente perdido. ¿Cómo alguien puede lastimar a una niña así? ¿Forzarla a crecer con tanto miedo?». Lucía suspiró pesadamente.
Las personas hacen cosas terribles por dinero y poder, Mateo. Y lo que Elena descubrió, bueno, digamos que hay personas que matarían para mantener esto en secreto. ¿Qué descubrió exactamente? Lucía miró alrededor, como si verificara si estaban realmente solos, y luego bajó la voz. Las empresas fantasma no eran solo para lavado de dinero, eran parte de una red mayor, una red que involucra a personas poderosas, políticos, empresarios, personas que se consideran por encima de la ley. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué tipo de red? El tipo que destruye vidas, Lucía respondió amargamente. Como destruyó la vida de mi hermana, como casi destruye la vida de Valentina. Antes de que pudiera elaborar, un sonido llamó la atención de ambos. Valentina estaba en la puerta de la cocina, pálida. «Viene un coche», dijo, su voz temblando ligeramente. Lucía corrió hacia la ventana. «Mierda», murmuró. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?» Mateo tomó a Valentina en brazos automáticamente. «¿Hay otra salida?» «Por la parte de atrás», Lucía respondió, ya en movimiento. «Hay un sendero que lleva hasta el camino secundario. Mi coche está escondido allí». «¿Tu coche? Pero vinimos en el mío». «Y probablemente lo rastrearon. Se darán cuenta del truco pronto. Tenemos que ser rápidos». Mientras corrían por el sendero entre los árboles, Valentina completamente silenciosa en sus brazos, Mateo se dio cuenta de que estaban nuevamente en fuga. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo huyendo para proteger a Valentina, estaba huyendo para ganar tiempo, porque ahora comenzaba a entender la verdadera dimensión de lo que enfrentaban, y sabía que necesitarían más que solo un escondite para resolver aquella situación. El coche de Lucía serpenteaba por caminos secundarios mientras la noche caía. Valentina se había dormido en el asiento trasero, aún aferrada a su muñeca, la curita colorida en su rodilla, un recordatorio agridulce de la breve normalidad que habían experimentado. «¿Cómo nos encontraron?», Mateo preguntó por tercera vez, su mente tratando de procesar los eventos del día. Lucía mantenía los ojos fijos en el camino oscuro. «Solo hay una explicación. Alguien nos está siguiendo, alguien cercano. ¿Pero quién? Tú eres la única persona que sabe dónde estábamos». «No necesariamente», Lucía respondió haciendo una curva cerrada. «Piensa bien. ¿Quién más sabía que estabas con Valentina? ¿Quién podría estar rastreando tus movimientos?» Mateo frunció el ceño, repasando mentalmente los últimos días. ¿Su chofer? No, había despedido a todos los empleados. ¿Su secretaria? Tampoco tenía contacto con ella desde que salió del apartamento. ¿Su abogado? Fue entonces que la realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mi investigador privado», murmuró. «Fue él quien descubrió que no había registros de Elena y Valentina. Él quien me contó sobre la desaparición del cuerpo. Y probablemente fue él quien alertó a ellos sobre cada paso tuyo», Lucía completó. «Así es como funciona, Mateo. Tienen personas en todos lados, personas que parecen estar ayudando, pero en realidad solo están monitoreando». Mateo sintió náuseas al darse cuenta de lo ingenuo que había sido. ¿Cuánta información había entregado sin darse cuenta? «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, notando que habían dejado la ciudad atrás. «Al único lugar donde realmente podemos estar seguros», Lucía respondió, «con la única persona que puede ayudarnos a usar la información que Elena dejó». «¿Y quién sería?» «Mi marido, exmarido en realidad. Es fiscal, incorruptible. Y lo más importante, tiene los recursos necesarios para proteger a Valentina mientras investigamos todo esto». Mateo miró a la niña durmiendo en el asiento trasero. «¿Estás segura de que podemos confiar en él? Fue él quien ayudó a Carmen a montar la red de protección para personas que huían de ellos. Fue él quien intentó investigar la desaparición de mi hermana, incluso cuando todos decían que simplemente se había ido». Lucía hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Y fue él quien perdió su carrera en la fiscalía por negarse a archivar el caso. Ahora trabaja en un juzgado pequeño en el interior, pero mantiene sus contactos, sus conexiones.
Mateo absorbió la información en silencio. Una vida más destruida por aquella red misteriosa que parecía tener tentáculos en todos lados. Fue entonces que Valentina se movió en el asiento trasero, murmurando algo en su sueño. Mateo se giró para revisar y notó que estaba teniendo una pesadilla. «No», murmuraba, su pequeña frente fruncida de preocupación. «Por favor, no». Sin pensarlo 2 veces, Mateo pasó al asiento trasero con cuidado para no despertarla. Suavemente la atrajo hacia su regazo, acariciando su cabello como había aprendido que la calmaba. «Está todo bien», susurró. «Estás a salvo. Estoy aquí». Poco a poco, Valentina se relajó en sus brazos, la pesadilla disipándose con su toque y su voz. Lucía observó la escena por el retrovisor, una pequeña sonrisa en sus labios. «¿Sabes?», comentó suavemente, «cuando Elena me contó sobre ti, sobre cómo había confiado a su hija a un extraño en sus últimos momentos. Confieso que dudé de su juicio». Mateo continuó acariciando el cabello de Valentina, sintiendo su respiración ahora tranquila contra su pecho. «Pero ahora entiendo», Lucía continuó. «Ella vio algo en ti, algo que tal vez ni tú mismo sabías que tenías». «¿Y qué sería?» «La capacidad de amar incondicionalmente, de poner a alguien por encima de ti mismo, de tu propia seguridad, de tu propia comodidad». Mateo miró a la niña dormida en sus brazos, pensando en cómo su vida había cambiado desde que la encontró en aquel terreno abandonado, cómo sus prioridades se habían transformado completamente. «Ella me salvó», dijo simplemente. Lucía asintió comprendiendo. «Es lo que los niños hacen, nos salvan de nosotros mismos, nos muestran lo que realmente importa». El resto del viaje transcurrió en silencio, apenas el sonido suave del motor y de la respiración de Valentina llenando el aire. Mateo la mantuvo en sus brazos, pensando en todo lo que aún necesitaban enfrentar, porque ahora sabía, ya no se trataba solo de mantener una promesa, no se trataba ni siquiera de proteger a Valentina, se trataba de garantizar que ella pudiera tener una vida normal, una vida donde pudiera ser solo una niña, sin miedo, sin pesadillas, sin necesidad de ser fuerte todo el tiempo. Y para eso, necesitarían hacer más que solo huir. Necesitarían enfrentar a aquellos que la perseguían. Necesitarían exponer la verdad que Elena había descubierto, aunque eso significara arriesgar todo lo que él tenía, porque algunas batallas necesitan ser libradas, algunos riesgos necesitan ser asumidos, especialmente cuando el premio es la felicidad de una niña. El amanecer encontró el coche de Lucía, estacionado frente a una casa modesta en las afueras de un pequeño pueblo del interior. Valentina había despertado hace poco, aún somnolienta en los brazos de Mateo. «Es aquí», Lucía dijo, apagando el motor. «La casa de Roberto». Mateo observó la construcción simple, tan diferente de lo que imaginaba para la residencia de un fiscal. El jardín estaba un poco descuidado y la pintura se descascaraba en algunos puntos. Era el tipo de lugar que no llamaba la atención. Probablemente esa era la intención. Un hombre apareció en la puerta antes de que pudieran salir del coche. Aparentaba tener cerca de 50 años, cabello canoso y un rostro marcado por preocupaciones. Sus ojos, sin embargo, eran vivos y alertas. «Entren rápido», gesticuló. «No es seguro quedarse expuestos». Dentro de la casa, el contraste con el exterior era evidente. Aunque la decoración era simple, había equipos de tecnología avanzada discretamente posicionados. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, pantallas mostrando el perímetro de la propiedad. «Roberto», Lucía hizo las presentaciones. «Este es Mateo Domínguez y esta es Valentina». El hombre se arrodilló para quedar a la altura de Valentina, quien se escondió parcialmente detrás de la pierna de Mateo. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «Tu madre era una mujer muy valiente, ¿sabías?» Los ojos de Valentina se agrandaron. «¿Conocías a mi mamá?» «La conocí», Roberto respondió, su voz gentil. «Ella vino a buscarme una vez cuando estaba embarazada de ti. Quería ayuda para protegerlas a ambas».
Valentina apretó más fuerte la pierna de Mateo, pero sus ojos permanecieron fijos en Roberto. ¿Por qué no pudiste ayudar?, preguntó, su voz pequeña pero acusadora. Roberto pareció envejecer 10 años con la pregunta. Lo intenté, respondió honestamente. Pero ellos eran más fuertes en ese momento. Tenían personas en todos lados. Solo pude darle algunas orientaciones, algunos contactos seguros. Como Carmen, Valentina completó. Sí, como Carmen. Roberto se levantó, volviendo su atención hacia Mateo. Y ahora están aquí porque finalmente tenemos una oportunidad real de acabar con todo esto. Mateo asintió, instintivamente colocando su mano en el hombro de Valentina. La memoria USB tiene más que solo documentos, Roberto completó, caminando hasta una mesa llena de papeles. Elena era mucho más astuta de lo que ellos imaginaban. No solo recolectó pruebas, creó conexiones, mapeó toda la red. Extendió algunos papeles sobre la mesa. Eran diagramas complejos, mostrando enlaces entre empresas, nombres, fechas. Esto va más allá del simple lavado de dinero, Roberto continuó. Es una red de poder que se extiende por décadas. Personas influyentes usando empresas aparentemente legítimas para... Un ruido proveniente del exterior lo interrumpió. Lucía corrió hacia una de las pantallas de monitoreo. «Mierda», murmuró. «Nos encontraron». «Imposible», Roberto respondió ya en movimiento. «Nadie sabe sobre este lugar». «Alguien sabe», Mateo dijo, tomando a Valentina en brazos automáticamente. «Alguien siempre sabe». Roberto tecleó rápidamente en un teclado y una de las paredes de la sala se movió revelando un pasaje. «Por aquí», indicó, «hay un túnel que lleva hasta un cobertizo abandonado a medio kilómetro de aquí. Hay un coche preparado allí». «¿Vienes?» «Con nosotros», Lucía preguntó, ya empujando a Mateo y Valentina hacia el pasaje. Roberto negó con la cabeza. «No, necesito quedarme y retrasarlos, y necesito salvar lo que pueda de los documentos». «Roberto», Lucía comenzó, pero él la interrumpió. «Ve, Lucía, sabes qué hacer, sabes dónde ir». Lucía dudó por un momento. Entonces se acercó rápidamente y lo besó. Fue un beso rápido, cargado de historia y arrepentimientos. «Cuídate, terco», murmuró. «Tú también», respondió con una pequeña sonrisa. Entonces, para Mateo, «cuida de ellas». Mateo asintió solemnemente, entendiendo el peso de aquel pedido. El pasaje se cerró detrás de ellos, dejándolos en la oscuridad del túnel. Lucía encendió una linterna, iluminando el camino adelante. «¿Él va a estar bien?», Valentina preguntó bajito al oído de Mateo. «Sí, cariño», respondió, rezando para que no estuviera mintiendo. Mientras avanzaban por el túnel húmedo, Mateo no podía dejar de pensar en cómo habían llegado allí, en cómo su vida se había transformado de una historia de éxito empresarial en una huida desesperada por túneles secretos. Pero cuando Valentina apoyó la cabeza en su hombro, confiando completamente en él para mantenerla segura, supo que no había otro lugar donde debiera estar. Porque a veces el verdadero éxito no se mide en dinero o poder. A veces se mide en el peso de una niña en tus brazos, confiando en que harás lo imposible para protegerla. Y Mateo haría exactamente eso, haría lo imposible. El cobertizo abandonado era exactamente lo que Roberto había descrito. Un coche simple pero en buen estado estaba estacionado en la parte trasera, cubierto por una lona. Lucía trabajó rápidamente para descubrirlo, mientras Mateo mantenía a Valentina cerca, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó cuando todos estaban dentro del vehículo. Lucía arrancó el coche antes de responder. «Al único lugar donde realmente podemos usar la información que tenemos, el lugar que Elena planeó desde el principio». «¿Y dónde sería?». «La sede del periódico donde mi hermana trabajaba antes de desaparecer. Ella tenía un amigo allí, un editor, alguien que no puede ser comprado». Mateo frunció el ceño. «¿Un periódico? ¿No sería muy obvio?». «Exactamente por eso es perfecto», Lucía respondió, maniobrando el coche fuera del cobertizo.
Ellos nunca imaginarían que iríamos a un lugar tan público. Están esperando que sigamos escondiéndonos huyendo. Valentina, que estaba inusualmente callada incluso para sus estándares, finalmente habló, como la historia de la liebre y la tortuga. Mateo la miró sorprendido. ¿Cómo así, cariño? Mamá me contaba esa historia, explicó, su voz baja pero firme. La liebre estaba tan ocupada corriendo que no se dio cuenta de que la tortuga iba directo a la línea de meta. Lucía sonrió por el retrovisor. Exactamente, pequeña. A veces el camino más obvio es el más seguro. Mateo no estaba totalmente convencido, pero algo en el razonamiento tenía sentido. Todos sus instintos gritaban que continuaran huyendo, escondiéndose, pero tal vez era hora de un enfoque diferente. El trayecto hasta la ciudad fue tenso. Cada coche que pasaba por ellos parecía una amenaza potencial. Cada sirena distante hacía que sus corazones se aceleraran. Valentina durmió en algunos momentos, pero su sueño era agitado. Murmuraba palabras incomprensibles, su pequeña frente fruncida de preocupación. Mateo la mantenía cerca, susurrando palabras de consuelo siempre que ella se agitaba. «¿Realmente te importa?», Lucía comentó en determinado momento, su voz suave, para no despertar a Valentina. «Más de lo que imaginé posible», Mateo admitió. «Es extraño, hace tan poco tiempo, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ella». «No es extraño», Lucía respondió. «Es amor. El tipo de amor que no necesita tiempo o sangre para existir. El tipo de amor que simplemente es». Mateo miró a la niña dormida en sus brazos, pensando en cómo su vida había cambiado desde aquella tarde en el terreno abandonado. Cómo sus prioridades se habían transformado completamente. «¿Sabes qué es lo más increíble?», preguntó retóricamente. «Ella me salvó mucho más de lo que yo la salvé a ella». Lucía asintió comprensivamente. «Los niños tienen ese poder. Nos muestran quiénes somos realmente, nos hacen querer ser mejores personas». El resto del viaje transcurrió en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol ya estaba alto cuando llegaron a la ciudad, el tráfico aumentando a medida que se acercaban al centro. Fue entonces que algo llamó la atención de Mateo. «Lucía», llamó, su voz tensa. «¿Ese coche negro ya pasó por nosotros antes?» Lucía revisó el retrovisor. «Mierda», murmuró. «Como siempre saben». Valentina despertó con el movimiento del coche, haciendo una curva cerrada. «Están aquí», dijo simplemente, y había tanta resignación en su voz que partió el corazón de Mateo. «No te van a atrapar», prometió, abrazándola más fuerte. «Nunca más». Lucía maniobraba el coche hábilmente por el tráfico, tratando de despistar al vehículo que los seguía. Pero para cada calle que entraban, para cada curva que hacían, el coche negro estaba allí. «No vamos a lograr llegar al periódico». «Así», Lucía dijo, haciendo otra curva brusca, «nos van a acorralar antes». Fue entonces que Mateo tuvo una idea loca, potencialmente desastrosa, pero que podría ser su única oportunidad. «Lucía», llamó, su voz firme, «¿cuánto tiempo hasta el periódico?» 10 minutos en tráfico normal. ¿Por qué? Porque creo que es hora de que dejemos de huir. Lucía lo miró por el retrovisor como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué?» «Valentina tiene razón», continuó, un plan formándose en su mente. «A veces el camino más obvio es el mejor, y a veces necesitas enfrentar a tus perseguidores de frente». «Mateo, esto es una locura». «No», interrumpió, «es nuestra única oportunidad. Ellos esperan que sigamos huyendo, esperan que tengamos miedo. Pero, ¿y si hacemos exactamente lo contrario?» Lucía parecía a punto de protestar nuevamente, pero entonces algo cambió en su expresión, una comprensión de lo que Mateo estaba sugiriendo. «¿Quieres usar el hecho de que nos están siguiendo?» «Exactamente», confirmó. «¿Creen que nos están acorralando? Perfecto. Dejémoslos pensar eso». Valentina, que había seguido la conversación en silencio, repentinamente habló. Como cuando mamá decía que a veces necesitas perder una batalla para ganar la guerra. Mateo la miró, una vez más impresionado con su comprensión. «Eso mismo, cariño.
Exactamente eso. Lucía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entonces, dijo, haciendo una curva que los llevaría directamente al centro de la ciudad, creo que es hora de que dejemos de ser la liebre y empecemos a ser la tortuga. Valentina completó. El coche. Negro continuaba siguiéndolos, sus ocupantes probablemente satisfechos por haber acorralado a sus presas. Pocos sabían que, por primera vez desde que esta persecución comenzó, ya no eran ellos quienes tenían el control, porque algunas batallas no se ganan huyendo. Algunas batallas se ganan enfrentando tus miedos de frente, y Mateo estaba listo para enfrentar los suyos. El centro de la ciudad bullía con la actividad típica de un día laborable, cuando el coche de Lucía se detuvo frente al imponente edificio del periódico. El coche negro que los seguía se estacionó unos metros atrás, sus ocupantes claramente sorprendidos por la parada repentina. ¿Estás seguro de esto?, Lucía preguntó una última vez, sus manos apretando el volante. Mateo miró a Valentina en sus brazos. La niña lo miraba con una confianza que hizo que su corazón se encogiera. «Estoy seguro», respondió. «Es hora de terminar con esto». Salieron del coche tranquilamente, como si solo estuvieran haciendo una visita normal. Mateo notó movimiento en el coche negro. Dos hombres de traje bajaron, sus posturas tensas, indicando que no esperaban esta actitud. «Señor Domínguez», uno de ellos llamó acercándose, «creo que podemos resolver esto de una manera civilizada». Mateo sintió a Valentina temblar levemente en sus brazos, pero su voz salió firme cuando respondió: «Estoy completamente de acuerdo. Vamos a resolver esto aquí y ahora». El hombre pareció desconcertado con la respuesta. Claramente esperaba otro intento de fuga. «Señor», intentó nuevamente bajando la voz, «piénselo bien, no queremos crear una escena». «¿No?», Sai Mateo preguntó, su voz aumentando intencionalmente. «Qué interesante, porque yo quiero exactamente eso». Las personas en la calle comenzaban a mirar, algunas deteniéndose para observar la escena inusual. Un hombre bien vestido sosteniendo una niña, confrontando a dos hombres de traje que parecían cada vez más incómodos con la atención. Fue entonces que Lucía hizo su parte del plan. «¡Socorro!», gritó repentinamente. «Estos hombres están persiguiendo a una niña». El efecto fue inmediato. Transeúntes se detuvieron completamente. Celulares fueron sacados. Personas comenzaron a acercarse. «No es nada de eso». Uno de los hombres trató de explicar, pero su voz delataba nerviosismo. «Ah, sí lo es», Mateo respondió, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Es exactamente eso. ¿Y saben por qué? Porque esta niña sabe algo que ellos no quieren que salga a la luz». Los hombres intercambiaron miradas preocupadas. Más personas se unían al grupo, algunas ya filmando con sus celulares. «Piense bien lo que está haciendo», el primer hombre advirtió, su voz ahora casi un susurro. «Estoy pensando», Mateo respondió. «Por primera vez en mi vida estoy pensando muy claramente». Fue en ese momento que Valentina hizo algo que sorprendió a todos. Se giró en los brazos de Mateo, enfrentando a los hombres por primera vez. «Ya no les tengo miedo», dijo, su voz pequeña pero firme. La multitud reaccionó inmediatamente. Murmullos de indignación se extendieron. Más celulares aparecieron. Alguien gritó que había llamado a la policía. Los hombres comenzaron a retroceder, claramente dándose cuenta de que habían perdido el control de la situación. Pero Mateo no había terminado. «¿Saben qué es lo más interesante?», continuó, su voz proyectada para que todos escucharan. «Mientras estamos aquí, creando esta pequeña distracción, algo mucho más grande está sucediendo». Los hombres dejaron de retroceder súbitamente alertas. «¿De qué está hablando?». Mateo sonrió, el tipo de sonrisa que solía dar cuando cerraba un gran negocio. «¿Realmente creen que soy tan ingenuo, que no tendría un plan B?». Lucía, que había desaparecido momentáneamente en la confusión, reapareció en la entrada del edificio. «Del periódico». «Está hecho», anunció. «Todo enviado».
Todos los documentos, todas las pruebas, a varios periodistas, en varios medios diferentes. Los hombres palidecieron visiblemente. Imposible. Uno de ellos murmuró. La memoria USB. Ah, ¿esa memoria? Mateo preguntó, fingiendo inocencia. Era solo una copia, la original. Bueno, digamos que Elena fue mucho más astuta de lo que ustedes imaginaban. Fue entonces que sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Creo que esa es nuestra señal, Lucía comentó. Los hombres ya corrían de vuelta a su coche, pero era demasiado tarde. La multitud se había cerrado alrededor de ellos, impidiendo su huida. Algunas personas gritaban, otras continuaban filmando. «Vamos», Mateo dijo suavemente a Valentina. «Se acabó». Pero antes de que pudieran moverse, Valentina hizo algo inesperado. Extendió su muñeca en dirección a los hombres que ahora parecían acorralados. «Ya no necesito esto», dijo. «Ya no necesito esconderme». Mateo sintió lágrimas formarse en sus ojos. Aquel pequeño gesto, una niña finalmente liberándose de su miedo, significaba más que cualquier victoria que hubiera conquistado. Mientras las sirenas se acercaban y la multitud continuaba creciendo, Mateo abrazó a Valentina con más fuerza. «Estás a salvo ahora», susurró en su oído. «Realmente a salvo». Y por primera vez desde que la encontró en aquel terreno abandonado, Valentina realmente lo creyó. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aún había una última revelación por venir. Una verdad que cambiaría todo una vez más. 3 meses pasaron desde aquella mañana frente al periódico. El escándalo que siguió a la divulgación de los documentos de Elena sacudió estructuras que parecían inamovibles. Personas poderosas fueron expuestas, esquemas fueron revelados y una red entera de corrupción comenzó a desmoronarse. Mateo observaba la ciudad por la ventana de su nuevo apartamento, más pequeño y más simple que el anterior, pero infinitamente más acogedor. El sonido de risas venía de la habitación contigua, donde Valentina jugaba con su nueva muñeca. La antigua había sido guardada como evidencia, pero ella no parecía importarle. Aún pensando, Lucía preguntó, entrando a la sala con 2 tazas de café. «Siempre», respondió aceptando una de las tazas. «A veces parece que todo fue un sueño». Lucía sonrió, sentándose en el sofá. Una pesadilla que tuvo un final feliz. «Casi feliz», Mateo corrigió. «Aún no han encontrado a Carmen». «Aparecerá cuando sea seguro», Lucía aseguró. «Ya sabes lo cautelosa que es». Mateo asintió, pero antes de que pudiera responder, Valentina entró corriendo a la sala. «Mira», exclamó, mostrando un dibujo. «Hice a nuestra familia». El corazón de Mateo se derritió al ver el dibujo. Colorido. Él, Valentina, Lucía e incluso Carmen estaban representados con trazos infantiles alegres. Ya no había miedo en esos trazos, no había más sombras. «Está hermoso, cariño», dijo tomándola en brazos. «¿Lo ponemos en el refrigerador?» Valentina asintió entusiasmada, pero luego su rostro se puso serio. «¿Mateo?», llamó, su voz pequeña pero decidida. «¿Puedo pedirte algo?» «Claro, cualquier cosa». ¿Puedo llamarte papá?» El mundo pareció detenerse por un momento. Mateo sintió lágrimas formarse en sus ojos mientras Lucía discretamente limpiaba los suyos. «Puedes», logró responder, su voz entrecortada. «Claro que puedes, mi pequeña». Valentina, ahora oficialmente su hija, después de un proceso de adopción que avanzó con sorprendente rapidez, lo abrazó fuerte. «¿Sabes que mamá me dijo una vez que a veces uno elige a su familia?», comentó, aún abrazada a él. «Que no necesita ser de sangre para ser verdadera». «Tu madre era una mujer muy sabia», Mateo respondió, besando la parte superior de su cabeza. Fue entonces que sonó el timbre. Lucía, que estaba más cerca de la puerta, fue a atender. Su grito de sorpresa hizo que Mateo y Valentina se giraran rápidamente. Carmen estaba parada en la puerta, una sonrisa cansada pero feliz en su rostro. «Tía Carmen», Valentina gritó, saltando del regazo de Mateo y corriendo a abrazarla. «Hola, pequeña», Carmen respondió abrazándola fuerte.
Te extrañé. Cuando finalmente se separaron, Carmen miró a Mateo con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo. Hay algo que deben saber, algo que Elena me dijo antes de que todo sucediera. Se sentaron en la sala, Valentina aún pegada a Carmen como si temiera que desapareciera nuevamente. Elena sabía que no sobreviviría. Carmen comenzó, su voz suave. Lo planeó todo, cada detalle, incluso a ti, Mateo. ¿Qué quieres decir? Te observaba desde hace meses. Estudió tu perfil, tu personalidad. Sabía que detrás de esa fachada de empresario frío había alguien con un corazón enorme, solo esperando una razón para importarle. Mateo sintió que su mundo giraba levemente. ¿Estás diciendo que no fue coincidencia?, Carmen completó. Elena escogió ese terreno específicamente porque sabía que estarías allí ese día. Sabía que serías la única persona capaz de proteger a Valentina, de amarla como merecía. Valentina, que había escuchado todo en silencio, miró a Mateo con ojos brillantes. ¿Entonces mamá te escogió para ser mi papá? Mateo no pudo contener las lágrimas esta vez. Parece que sí, cariño, respondió, atrayéndola a su regazo. Parece que tu madre nos escogió el uno para el otro. Carmen sonrió, sus propios ojos humedecidos. Elena siempre decía que a veces las mejores familias son aquellas que el destino, o una madre muy inteligente, junta a propósito. Aquella noche, después de que Valentina finalmente se durmió y Carmen se acomodó en la habitación de los huéspedes, Mateo se quedó despierto, pensando en cómo su vida había cambiado. Había perdido su fortuna, gran parte utilizada para garantizar la seguridad de Valentina y ayudar a otras familias afectadas por el esquema que habían desmantelado. Había perdido su estatus, su poder, su influencia en el mundo corporativo, pero había ganado algo mucho más valioso: una familia, una verdadera familia, construida no con dinero o poder, sino con amor, coraje y elecciones. Mirando a Valentina durmiendo pacíficamente en su nueva cama, rodeada de juguetes normales y libros infantiles, Mateo supo que no cambiaría nada de esto por lo que tenía antes, porque algunas pérdidas son en realidad ganancias disfrazadas, y algunas promesas hechas a extraños pueden transformarse en los mayores regalos que la vida podría dar. Gracias, Elena, susurró a la habitación silenciosa. Gracias por elegirme, por elegirnos. Y en algún lugar estaba seguro Elena estaba sonriendo.